Terremoto en cámara lenta. Un dólar Así que es. impacta aparentemente con el concepto de nosotros también podemos tener nuestro sistema financiero sin que tú, señor gringo, decidas qué está bueno, qué está malo. Y Arabia Saudita, India, China, Rusia, Brasil comienzan a decir, nosotros también, señor gringo, queremos tener nuestros propios términos. Impresiones sobre eso. Mira, es complejo porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo algo que no hizo, por ejemplo, la Unión Soviética y que no hizo, por ejemplo, el continente europeo, que estaba bastante dañado al haber sido el escenario de las operaciones bélicas, que fue lo que yo denomino como la reingeniería institucional. Creó instituciones financieras, bancarias, políticas, diplomáticas, que le ayudaron a consolidar su proceso de dominio, por lo menos en el bloque occidental. Como no pudo dominar al bloque oriental, o en este caso lo que se conocía en aquella época de la Guerra Fría como el bloque del Este, entonces lo que hizo fue que ese andamiaje institucional, por ejemplo, con la creación de Naciones Unidas, que la revivieron de la Primera Guerra Mundial, antes se llamaba Liga de Naciones, ahora le pusieron 2, 3 cosas más y le pusieron Sistema de Naciones Unidas, en donde crean órganos como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, del Consejo de Administración Fiduciario para administrar los territorios de las potencias que habían perdido, crean a la par por fuera de Naciones Unidas el Fondo Monetario Internacional, supuestamente para ayudar a los países en crisis, pero también para regular las políticas monetarias. Y ahí fíjate la trampa, muy democráticos, pero ahí el voto vale según lo que cada miembro le aporta en términos económicos a las instituciones. Igual en la hermana gemela malvada, conocida como el Banco Mundial, que también tiene su sede en Washington. Y esa es la otra clave. Para mostrar el poderío hegemónico, casi todas estas instituciones tuvieron su sede en Estados Unidos, de tal suerte que por eso entendemos a Naciones Unidas en Nueva York, que estaba en Londres, pero eso fue muy simbólico. De Londres estuvo entre el 45 y el 50, pasa a Estados Unidos porque prácticamente el Reino Unido, que había sido la hegemonía en los 200 años anteriores, le cede la batuta efectivamente, pero Estados Unidos hizo algo que no había hecho el Reino Unido. Crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no solamente para concentrar la riqueza de los pueblos, sino para a partir de estas instituciones poderle marcar la pauta de control a los pueblos, en el sentido de que si tú Perú o tú México o tú Argentina o tú Francia, que estabas en el proceso de reconstrucción, necesitabas dinero, no solamente era pedir dinero con altos intereses, que era lo que hacía el Reino Unido, te prestaba con intereses muy altos y te explotaba los recursos si no le podías pagar. Ese es, digamos, el préstamo más banal y más común que se da, pero Estados Unidos no. A través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desarrollaron la idea, Juan José, de lo que se conoce como los planes de ajuste estructural. ¿Qué significa esto? Que no solamente te van a explotar tu riqueza a partir de que pagues altos intereses de esos préstamos, sino a partir de que hagas reformas fiscales, reforma de Estado, reforma política, que le dé ventajas a los inversionistas extranjeros, casualmente la mayoría serán de los países anglosajones, que lleguen con incentivos fiscales, que tengan todas las condiciones garantizadas, seguridad, por supuesto, para que puedan extraer los recursos de tus pueblos. Pero ojo, pero además, tú en tu país tienes que implementar el sistema político que ellos te exijan para poder tener acceso a esas lisonjas, a esas migajas de lo que te vayan a prestar. Pero, ¿Por qué? y Porque eso era parte de la argumentación de, oye, tú no tienes por qué meterte a conocer las grandes y complicadas decisiones que se toman a nivel de élite. Era un poco el argumento que nos vendían los medios de comunicación, ¿no? Tú tienes que ir a ver las películas que se hacen en Hollywood. Mira cómo los vietnamitas que se presentaban como seres animalizados y perversos. Esa es la relación, esa es la geopolítica. Entonces, habían como cosas que el pueblo de a pie no tenía por qué enterarse. Digo, es decir, creo que nos enteramos muchos años después de la fundación de las Naciones Unidas de que habían 5 países VIP, ¿no? Y cuando dijimos, oye, ¿quién negoció esto? No sé, tú sigue mirando tus películas de Vietnam. Sí, definitivamente. Y mira, esto que comentaba de los planes de ajuste estructural,
todavía hasta nuestros días, por ejemplo, ustedes lo sienten, lo resienten en Perú, nosotros lo estamos resintiendo en México, Argentina lo ha resentido como nadie. ¿Cuál es la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? De amor y odio. De amor, porque el fondo le había puesto a Saúl Menem, neoliberalista corrupto, como ejemplo de un país que seguía a tope las recetas de esa institución financiera, que le manejaba la política monetaria y que a cambio Argentina iba modificando todo lo que tenía que modificar en sus leyes internas, porque con esas recetas tendría, digamos, el punto de equilibrio entre lo que gastaba y lo que vendía. Entonces, resulta que Argentina se va a la ruina estrepitosamente, como era normal que sucediera, porque finalmente está demostrado que las recetas del Fondo Monetario Internacional en nuestros países ha Nunca han servido nada servido. más para que nos extraigan los recursos y también nos dividan como sociedades en el nombre de la democracia. Te dicen, es que hay que hacer consensos y en los consensos hay discusiones, hay diferencias, pero las tenemos que arreglar. Claro, siempre y cuando esas peleas, esos consensos y esos disensos no afecten a los extractivistas que al amparo de los planes de ajuste estructural, pues se quieren quedar con nuestros recursos, de tal suerte que presidente, primer ministro o político latinoamericano o africano o asiático que intenta desafiar ese orden con leyes locales, o termina preso, o termina asesinado, o termina calumniado e injuriado, porque hay dos grandes visiones. La visión estatista, que dice que la soberanía tiene que recaer en el Estado y que tiene que haber autodeterminación de los pueblos, y está la corriente liberal económica, que son las que pregonan nuestras derechas en el continente, que es, no, dejemos que los que tengan la ventaja comparativa y competitiva sean los que se encarguen de las cosas, por eso hay que privatizar, que sea la empresa privada, como lo receta el Fondo Monetario Internacional y como lo sugiere el Banco Mundial. Y luego tienes a todas estas empresas extranjeras que llegan a nuestros países, extraen nuestros recursos, nos dicen que por la competencia habrá competitividad y eso reducirá los precios y te llegarán productos de mejor calidad, ¿no? A mejor precio. Y después nos damos cuenta que pues es una tomada de pelo que desde los medios de comunicación vendidos a esos intereses justificaban como verdades absolutas, y quienes nos atreviéramos a cuestionarlo nos decían conspiranoicos, nos decían también pues ignorantes o ideologizados. Y ya de plano lo más vulgar, comunista, marxista, socialista, no tienes idea de lo que estás hablando. Pero finalmente pues el tiempo le da la razón.